Ya. Bien, vamos a comenzar entonces con el curso de acto jurídico. Como les he dicho, cualquier pregunta o cualquier duda, ustedes activan su micrófono y me preguntan, y ahí vamos avanzando también si tienen dudas o tienen algún comentario que hacer. Acto jurídico es la primera unidad de civil, siempre que civil comience con acto jurídico, porque para muchos de ustedes civil probablemente comenzó con teoría de la ley y con personas. Sin embargo, hoy día esas dos unidades están más entregadas a otros ramos, como introducción al derecho, o teoría del derecho, o introducción al derecho privado, o nombres que se han creado para ese fin. Yo quiero ver la materia de acto jurídico durante este mes, y la idea es verla no tanto pensando en examen de grado, sino que la vamos a ver de forma más cercana como se ven en pregrado. O sea, vamos a verla, como en algún momento lo coloqué por ahí gráficamente, casi como partiendo de cero. Yo cuando preparo para examen de grado, yo doy por hecho que hay materias que ustedes manejan, entonces yo trato ahí de hacer cruces entre una institución y otra, relacionar temas. En este curso no lo voy a hacer tanto, sino que voy a ver puramente lo que es acto jurídico, asumiendo, para efectos del curso, que ustedes no han visto los civiles posteriores tampoco, entonces no tiene mucho sentido que yo les empiece a hablar de cómo opera la nulidad en el matrimonio, por ejemplo, si matrimonio no han visto todavía. La idea mía, naturalmente, es que ojalá durante septiembre podamos hacer acto jurídico y tal vez en octubre hacer bienes y luego seguir con obligaciones y así ir dedicando un mes a cada unidad de civil y luego lo mismo con cada unidad de procesal. Desde luego, esto también sirve como preparación para el examen de grado. Bien, vamos a partir recordando que lo que nosotros estudiamos como teoría del acto jurídico no se encuentra, sin embargo, en el Código Civil. O mejor dicho, el acto jurídico como tal, en el Código no está tratado. El Código no conceptualiza el acto jurídico, no lo clasifica. El Código, de hecho, ni Se fue la voz, profesor. no, ahora sí, lo que pasa es que estaba colocando en mute a la persona que había entrado recién y me equivoqué y me coloqué en mute yo. Así que, ya. Como les digo, entonces, el Código no menciona lo que es el acto jurídico, sino que el Código habla nada más de los contratos. El Código define contrato, el Código clasifica contrato, señala cuáles son los elementos de los contratos, los efectos de los contratos, etc. La expresión acto jurídico, tal cual, con las dos palabras, acto jurídico, no aparece en el Código Civil. ¿Qué significa eso? Significa que el acto jurídico como tal, en el Código entonces, no está desarrollado. Pero, si nos preguntamos si acaso la teoría del acto jurídico está en el Código, sí, la teoría del acto jurídico está en el Código, pero el Código la trata a través de los contratos. Es decir, muchas de las materias que el Código enfoca hacia los contratos, nosotros las tomamos y las enfocamos hacia el acto jurídico. Van a aprender que no cuadran exactamente igual. No es que uno diga todo lo que el Código dice de los contratos, se aplica exactamente igual a los actos jurídicos. No es tan así, pero en gran parte es así. Pero por dar un ejemplo, el Código define contrato. Esa definición no nos sirve como definición de acto jurídico, por ejemplo. Pero, por ejemplo, el Código señala cuáles son los elementos de los contratos, de la esencia, de la naturaleza, accidentales, y eso sí nos va a servir para ver cuáles son los elementos del acto jurídico. Lo digo porque hay una pregunta muy frecuente que se hace en exámenes, y que es preguntarle al alumno si acaso el acto jurídico está tratado en el Código o no. Entonces la respuesta es ambivalente hasta cierto punto, porque el acto jurídico como tal no está tratado. Pero lo que nosotros estudiamos como teoría del acto jurídico, entiéndase la capacidad, el objeto, la nulidad, el dolo, etcétera, eso sí está tratado. Entonces, eso tenerlo presente para empezar. Visto eso, que es la parte inicial, que es entender un poco esto, que es casi histórico si ustedes quieren, pero es para darse cuenta que si uno se pone a buscar acto jurídico, y de hecho, si ustedes tienen el código en línea, pueden poner en el buscador la expresión acto jurídico y se van a dar cuenta que a lo largo del código hay cero coincidencia. No hay ninguna expresión donde la palabra acto aparece en distintas normas. La palabra jurídico también aparece, pero nunca están juntas, o sea, nunca como la institución acto jurídico.
Ahora, ¿qué es un acto jurídico? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es un acto jurídico? Y vamos a empezar bien del origen, bien de la base. Dentro de la vida de todas las personas, tenemos que a diario ocurren una serie de sucesos, ¿cierto? Sale el sol, ahora estamos en clases, ustedes tomaron desayuno o están tomando ahora, van a salir a comprar el pan, los que puedan, van a trabajar en línea, van a ver televisión, van a ir al baño a hacer ciertas necesidades básicas del ser humano, van a dormir, van a jugar con sus hijos, etc. Todo lo que ocurre a diario para las personas, todo lo que ocurre en sociedad, puede o puede no tener relevancia jurídica. Por ejemplo, esto de tomar desayuno no tendría por qué tener ninguna relevancia jurídica. Pero ir a comprar el pan sí la tiene, porque hay un contrato involucrado. En ese sentido, uno trata de explicarle al alumno que dentro de todo lo que pueda suceder en la sociedad, encontramos lo que se denominan los hechos. La expresión hecho es una expresión genérica. Hecho a secas, sin ningún apellido, es todo lo que acontece, no importa el origen que tenga, no importa las consecuencias que tenga. Celebrar un contrato es un hecho, caminar es un hecho, dormir es un hecho, despertarse es un hecho, que salga el sol es un hecho, que el tiempo avance es un hecho. Por eso la expresión hecho, sin colocarle ningún apellido, es una expresión completamente amplia. Todo lo que suceda con la intervención del hombre, sin la intervención del hombre, sea un fenómeno de la naturaleza, sea lo que sea, cae en la gran categoría de los hechos. Ahora, estos hechos se pueden dividir, y esto es todo doctrinario, en dos grandes categorías. Están los hechos propiamente tales, por un lado, y por otro lado están los actos. Los hechos propiamente tales y los actos. ¿Cuál es el criterio para distinguir entre uno y otro? Los hechos propiamente tales comprenden todo lo que ocurre, todo lo que acontece, sin la intervención de la voluntad del hombre. Todo lo que acontece, todo lo que sucede, sin que intervenga la voluntad del hombre. Eso es lo que nosotros conocemos como hechos propiamente tales. O simplemente los llamamos hechos. Ahí vamos a encontrar entre esos que salga el sol, vamos a encontrar el transcurso del tiempo, el nacimiento, la muerte, por citar algunos ejemplos de aquello. Los hechos propiamente tales. Los actos, en cambio, comprenden todo aquello que acontece con la intervención de la voluntad del hombre. O sea, la palabra acto a uno de inmediato le debe dar la idea de que acá está involucrada la voluntad. Todo lo que ocurre, todo lo que sucede con la intervención de la voluntad. Ejemplos de actos: caminar, porque caminar es algo voluntario. Yo salgo a caminar porque quiero salir a caminar. Comer, celebrar un contrato, pagar una deuda, contraer matrimonio, asistir a una clase, abrir y cerrar una puerta, que son los ejemplos típicos que colocan los libros, ver televisión. Esos son actos. Entonces, la diferencia entre los hechos propiamente tales y los actos tiene que ver con la voluntad del hombre. En los hechos propiamente tales no hay voluntad humana, en los actos propiamente tales sí hay voluntad del hombre. Sigamos, ahí después les voy a, bueno, no olviden que cualquier duda, cualquier pregunta, ustedes me dicen ahí, activan el micrófono y preguntan, ¿ya?
De todas formas, en algún momento yo les voy a dar el espacio para que hagan preguntas si quieren hacer. Generalmente cuando termine una idea completa. Vamos a los hechos propiamente tales. Que ya sabemos es todo aquello que acontece sin que intervenga la voluntad del hombre. Estos hechos propiamente tales también se subdividen. Se subdividen en hechos materiales, que parte de la doctrina también los llama simples, hechos materiales, y hechos jurídicos. Hechos propiamente tales, materiales, y hechos propiamente tales, jurídicos. ¿Cuál es el criterio para distinguir entre uno y otro? Si producen o no consecuencias jurídicas, si tienen o no efectos jurídicos. En ese sentido, los hechos propiamente tales, materiales o simples, comprenden todo aquello que acontece, todo aquello que sucede, sin que intervenga la voluntad del hombre y que no producen consecuencias jurídicas. Que caigan las hojas de los árboles, que corra el viento, que llueva, son ejemplos de hechos propiamente tales porque no interviene la voluntad del hombre, y son materiales porque no generan consecuencias jurídicas, porque ¿qué podría tener de jurídicamente relevante que corra viento, por ejemplo, o que ladre un perro? Los jurídicos, en cambio, como es ya obvio entender, son todos aquellos hechos propiamente tales, por lo tanto no interviene la voluntad del hombre, pero que sí producen consecuencias jurídicas. Y ahí encontramos algunos ejemplos que son bien típicos. La muerte, el nacimiento, el transcurso del tiempo, por citar los más importantes, que los tres son hechos porque son ajenos a la voluntad del hombre, pero producen, sin embargo, consecuencias jurídicas, algunos más que otras. Ejemplo, y aquí quiero que participen ustedes. Por ejemplo, la muerte es un hecho porque es ajeno a la voluntad del hombre, es jurídicamente relevante, sin embargo. ¿Qué ejemplos me pueden dar de consecuencias jurídicas que estén vinculadas con la muerte? ¿Qué efectos produce la muerte que podamos recordar en este momento? A ver cómo andamos con el recuerdo de la materia. La apertura de la sucesión. Ya, se produce la apertura de la sucesión, ya ahí está bien que uno de los efectos probablemente más llamativos, y eso necesariamente tiene que ocurrir a la muerte de una persona. ¿Qué otro efecto recuerdan? Pone término al matrimonio. Ya, como dice Álvaro, disuelve el vínculo matrimonial. Aprenderemos con el tiempo que no es la única manera de disolver el vínculo matrimonial, pero es una de ellas. No olviden que la definición de matrimonio señala que el matrimonio dura toda la vida, entendiendo por tal que cuando la vida termina, el matrimonio también termina. Y a consecuencia de eso, también pueden agregar que por la muerte se modifica el estado civil. No del que muere, pero sí del otro cónyuge que va a dejar de ser cónyuge, de estar casado, va a pasar a ser viudo. ¿Algún otro efecto de la muerte? Extingue la responsabilidad penal. Ya, Rodrigo dice, y está bien, se extingue la responsabilidad penal, no la civil, porque la civil se transmite a los herederos, pero la penal no. Ya, tenemos efectos de la muerte entonces. Vamos al nacimiento, que también lo hemos calificado como un hecho que tiene efectos jurídicos. ¿Qué efectos recuerdan derivado del nacimiento, efectos jurídicos? ¿Alguien recuerda? Hay un gran efecto del nacimiento. Se inicia la existencia legal y la personalidad. Ya, efectivamente, como dice Leila, con el nacimiento comienza la llamada existencia legal, porque la existencia natural comienza con la concepción, pero con el nacimiento comienza la existencia legal, que no es menor, porque en el sistema chileno somos sujetos de derecho cuando tenemos existencia legal, o sea, somos sujetos de derecho desde el nacimiento, no somos sujetos de derecho antes. Y el otro ejemplo que di fue el transcurso del tiempo. ¿Y algún ejemplo de consecuencia jurídica derivada del transcurso del tiempo? La prescripción. La prescripción es una institución que está muy vinculada al transcurso del tiempo, y hay otra, La bien capacidad. importante. La capacidad. La capacidad. De hecho, para todos nosotros, que todos hemos sido incapaces alguna vez, y hemos pasado por la incapacidad absoluta, y hemos pasado por la incapacidad relativa, y hemos llegado a la plena capacidad,
ha sido por el tiempo nada más, por la edad. Y eso tiene que ver solo con transcurso del tiempo. Eso en cuanto a los hechos propiamente tales, entonces, divididos en materiales y jurídicos sobre la base de si producen o no consecuencias jurídicas. Vamos con los actos ahora. No olviden que lo que estamos haciendo es intentar llegar a la búsqueda de nuestro concepto de acto jurídico. Los actos, entendiendo por acto a secas, sin colocarle apellido todavía, todo lo que acontece con la intervención de la voluntad del hombre, los actos a su vez también se subdividen. Están los actos simples, o llamados también actos materiales, y están los actos con relevancia jurídica. No digo acto jurídico todavía, con relevancia jurídica. Los actos simples o materiales comprenden todo aquello que ocurre con la intervención de la voluntad del hombre, pero que no produce consecuencias jurídicas, como caminar, cantar, tomar una ducha, salir a trotar, ver televisión. Todas esas son conductas voluntarias, pero que no producen consecuencias jurídicas. Por el contrario, los actos con relevancia jurídica, como se puede entender por el nombre que tienen, son todos aquellas conductas emanadas de la voluntad del hombre, todo lo que acontece, todo lo que sucede con la intervención de la voluntad del hombre, y que sí produce consecuencias jurídicas. Como por ejemplo, celebrar un contrato, atropellar a una persona, disparar un arma contra un ventanal de una casa, contraer matrimonio, otorgar testamento, etc. Dentro de esos actos jurídicamente relevantes, vamos a encontrar dentro de los actos jurídicamente relevantes aquellos que generan consecuencias lícitas y aquellos que generan consecuencias ilícitas. Estos últimos, los que generan consecuencias ilícitas, son los delitos. Un delito que yo, por ejemplo, tome un cuchillo y ataque a otra persona, es un acto porque es un suceso voluntario, genera consecuencias jurídicas, obviamente, pero son ilícitas en cuanto a la conducta en sí. Por lo tanto, quedan en la categoría de delitos. Cuando, en cambio, las consecuencias del acto que tiene relevancia jurídica, cuando esas consecuencias son lícitas, ahí encontramos los actos jurídicos. O sea, dentro de todo este esquema, dentro de todo este paseo que hemos hecho por todo lo que puede ocurrir, llegamos a la conclusión de que un acto jurídico, para ser calificado como tal, tiene que ser una conducta voluntaria, o sea, tiene que haber voluntad. Estamos en los actos que son voluntarios. Tiene que generar consecuencias jurídicas. Y por último, dichas consecuencias jurídicas tienen que ser lícitas. Ahí recién hemos llegado a lo que es un acto jurídico. Y entender eso nos va a permitir dar un concepto de acto jurídico. He dicho previamente que no hay concepto legal. Por lo tanto, esto no es cuestión de que yo les diga hay que ir a tal artículo y ahí está el concepto de acto jurídico. No, sino que hay que elaborar un concepto doctrinario. Y muchos de ustedes habrán visto que en los distintos apuntes, en los distintos libros, hay diferentes conceptos. Yo les he colocado uno acá que es el que yo generalmente uso, pero si ustedes se aprendieron otro, manejan otro, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que en el concepto de acto jurídico que ustedes quieran dar, aparezcan estos tres elementos. Aparezca la voluntad, aparezcan las consecuencias jurídicas y aparezca la licitud. Así entonces yo les digo,
que el acto jurídico, y este es un concepto que lo toman o lo dejan, ustedes ven ahí si les sirve o no, es la manifestación de voluntad destinada a producir efectos jurídicos queridos por el autor o las partes y que se encuentran reconocidos por el ordenamiento jurídico. Ahí aparece la voluntad, se hace mención a que se van a producir efectos jurídicos, que ya vamos a ver cuáles podrían ser, y se indica en la parte final, sobre todo, que estos efectos están reconocidos por el ordenamiento jurídico. Históricamente, en mi experiencia, yo noto que al alumno lo que le suele faltar en el concepto es la parte final. Muchas veces el alumno dice simplemente que el acto jurídico es la manifestación de voluntad que produce efectos jurídicos y punto. Y eso implica que ese concepto está cojeando, porque le falta un elemento todavía que es la licitud. Así que, por eso les digo, traten de armarse, si ustedes quieren, un concepto, pero que haga referencia, haga mención a estos 3 puntos. Les recuerdo que el concepto que les di está en el PowerPoint, así que para que si no alcanzaron a anotarlo bien, lo pueden ver desde ahí. Ya, preguntas de lo que hemos visto hasta acá. Yo mientras tanto voy a sacar la foto de lo que está en la pizarra para subir. ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto hasta este punto? Ya vamos a ir a las características del acto jurídico y ver las principales clasificaciones, que es lo que está contenido para la clase de hoy. Esta es una parte introductoria que hay que verla, porque en examen suele surgir que el alumno tenga que razonar sobre las diferencias entre hechos y actos. Por ejemplo, hay una pregunta que se suele hacer mucho que está en bienes, y que tiene que ver con los modos de adquirir, donde el alumno define los modos de adquirir, y al definirlos, uno dice que los modos de adquirir son los hechos o actos, bla, 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 bla. Muchas veces el profesor le pregunta al alumno qué modos de adquirir son hechos, qué modos de adquirir son actos, y eso tiene que ver con esto, con que uno sepa que en los hechos no debe haber voluntad del hombre. Entonces ahí van los modos de adquirir donde no hay voluntad, como por ejemplo la sucesión por causa de muerte o la prescripción. En cambio, en los actos tienen que ir los modos de adquirir donde sí hay voluntad, y ahí estarían, por ejemplo, la tradición o la ocupación. Preguntas entonces sobre lo que hemos visto hasta este punto, si es que alguien tiene alguna pregunta. Les voy a dar la espalda un segundo para sacar la foto. Ustedes, si quieren preguntar algo, activan el micrófono y me hacen la pregunta y contestan. Ustedes me dicen. Voy a apagar un segundito la luz para que no me dé el reflejo en la pizarra y la foto salga un poco más clarita. Ya, así que si se oscureció un poco algo la pizarra, no se preocupen que la voy a volver a activar de nuevo. No sé por qué está con sonido, está directamente está con sonido. ¿No hay preguntas entonces? ¿No hay dudas? Profesor, una pregunta. Ya, estamos con Álvaro, habla tú nomás. Álvaro. No, adelante, por favor. Bueno, la compañera entonces. Mire, una consulta. Lo que pasa es que en mi cédula figura que nosotros tenemos que presentar una clasificación de hechos o actos humanos. Ahí Sí. solamente se podría nombrar la licitud o ilicitud, porque si bien es cierto, Claro. el negocio jurídico, como no Claro, está claro, porque reconocido en los hechos nuestra... de la naturaleza no se pueden calificar a priori como lícitos o ilícitos. La Ya, ilicitud, pero solamente eso la sería ilicitud como es una acto humano. consecuencia propia de un acto humano. Uno no puede decir que la naturaleza está cometiendo hechos ilícitos. Eso queda solamente... Pero eso sería la única clasificación. Sería una, yo diría que es la única. No sé, Ya. yo sé que puede aparecer en el cedulario, pero si estamos pensando en examen de grado, créeme que no es un tema tan relevante. Y la mayoría de los profesores tenemos la tendencia a pasar esto un poquito por alto, en el detalle. Si acá lo que importa, si uno está preparando el examen de grado, básicamente es que uno entienda la diferencia entre hechos y actos, entendiendo por hecho aquel en que no hay voluntad y acto aquel en que sí hay voluntad, que eso lo pueda aplicar luego a diferentes instituciones, y obviamente saber el concepto de acto jurídico, porque eso es insalvable. O sea, si no saben lo que es un acto jurídico, No, el examen prácticamente va a llegar hasta ahí. El otro, el relleno, incluso mucho de lo que yo he dicho acá, para un examen de grado no debiera resultar tan relevante. Ya, gracias, profe. Álvaro, usted iba a preguntar algo, parece. No, profesor. Ya. ¿Alguien me vaya a preguntar algo? Porque creo que vi por ahí una voz masculina que se cruzó. ¿No? Ya. Continuamos entonces. Yo sigo el PowerPoint para no perderme, para no perderlo ustedes también, ¿ya?
Tenemos entonces lo que es un acto jurídico. Hemos hecho todo esto, ya le subí la foto al grupo ya, así que la pueden ver ahí. Así que voy a borrar. ¿Cuáles son las principales características de los actos jurídicos? No estamos hablando de ningún acto jurídico en particular, ya. Esto no es la compraventa ni es nada, sino que en general. Características de los actos jurídicos. Número 1. Todos los actos jurídicos son voluntarios. Esto es una redundancia de todo lo que hemos conversado antes, pero hay que mencionarlo también como característica. En todos los actos jurídicos, en todos, tiene que estar presente la voluntad. A veces hay una voluntad, a veces hay más de una voluntad. Eso es indistinto y conversaremos de eso luego, pero tiene que haber voluntad. Número 2, esa voluntad se debe exteriorizar. O sea, los actos jurídicos se caracterizan porque son voluntades que se externalizan, se exteriorizan. Por eso la definición, si ustedes la miran, dice manifestación de voluntad. Algunas dicen declaración de voluntad, otras dicen exteriorización de la voluntad, pero siempre está la idea de que no es solo la voluntad que yo tengo en mi fuero interno, es la voluntad que sale al exterior. Tercera característica, los actos deben producir efectos jurídicos, consecuencias jurídicas. Una o más consecuencias jurídicas. ¿Cuáles son estas consecuencias jurídicas que podría generar un acto? ¿Quién las recuerda? Esto como bien de jardín infantil jurídico, pero digámosla, ¿quién recuerda cuáles son las consecuencias jurídicas, los efectos jurídicos? ¿Alguien los debe recordar? ¿No? ¿Uno? No voy a pedir los tres. Ya yo voy a dar uno. Se fue súper claro que dando yo uno, ustedes van a dar los demás porque ahí se van a enganchar con lo que estoy hablando. Un efecto jurídico es crear. ¿Cuáles son los otros? Modificar, ¿Ya? extinguir, Y extinguir. extinguir. Ya. Estos son los clásicos, ¿cierto? Los actos pueden crear, pueden modificar, pueden extinguir. Son los que yo recomiendo que uno debe responder. Crear, modificar, extinguir. Sin embargo, en la doctrina más moderna ya se ha señalado que hay otros efectos también. O sea, los actos no solamente sirven para crear, modificar o extinguir, sino que también pueden tener otros fines. Y se mencionan también transferir, y se menciona también transmitir. Y hay otros también, otros agregan conservar, en fin, o sea, aquí hay una gran variedad de efectos. Todo acto jurídico debe producir algún efecto. Algunos producen más de uno, pero por lo menos uno de estos efectos tiene que generarse para que el acto sea acto jurídico. No olviden que parte de la nomenclatura del acto jurídico es que éste produzca consecuencias jurídicas. Si no las produce, chuta, no hay mucho que hacer. En este sentido, vamos dando ejemplos. ¿Quién recuerda algún ejemplo de un acto cuya finalidad sea crear? ¿El contrato? Los contratos, ya, todos los contratos. Sea cual sea el contrato, todos los contratos por definición sirven para crear. Modificar. ¿Alguien recuerda algún ejemplo de acto que tenga por objeto modificar? La innovación. La innovación no, porque la innovación crea y extingue, pero no modifica. Se extingue una obligación y se crea una obligación nueva, pero no hay modificación. Modificar significa tomar un acto y cambiar algún aspecto del mismo acto, pero no darle término, sino que alterarlo. O de un acto o de una situación jurídica. ¿Algún acto que tenga por objeto modificar? Siempre es como el que más cuesta, ¿ya? Hay varios ejemplos, pero creo yo que el que más puede cuadrar a esta altura, que estamos recién partiendo, son las capitulaciones matrimoniales. Que tienen por objeto, por ejemplo, modificar el régimen matrimonial en el que nos vamos a casar.
Extinguir, ¿algún ejemplo? El pago. El pago. Transferir. La tradición. La tradición. Muy bien. Y transmitir. Testamento. El testamento. Ahora, la tradición que ustedes la colocaron como ejemplo de transferir, también serviría en extinguir, porque la tradición también extingue. El testamento que ustedes lo colocan como ejemplo de transmitir, el testamento también podría servir para crear, porque yo podría crear una obligación a través del testamento. Le impongo a mi hijo Juan la obligación de pagarle a su prima María 1 millón de pesos luego de mi muerte, por ejemplo. Esto revela que los actos pueden ser diversos en cuanto a sus efectos. Pero ahí hay algunos actos vinculados con los principales efectos. Dígame, alguien me va a preguntar algo. Rodrigo. Y la cesión de derechos hereditarios también. La cesión es un contrato, por lo tanto la finalidad de la cesión de derechos hereditarios es crear. Solamente crear, ya. Principalmente sí. Lo que pasa es que en virtud de la autonomía de la voluntad, uno a todos los actos le podría ir incorporando también otras consecuencias. Pero cuando decimos principalmente es porque la base central del acto en cuestión es, en ese caso, crear o modificar o extinguir según corresponde. Voy a sacar la foto. Profesor. Dígame. Profesor, en el caso del ejemplo de modificar, yo podría hacer mención a una institución y ahí entrarían varios ejemplos. Por ejemplo, se me ocurre decir un elemento accidental y ahí dar un ejemplo de elemento accidental. ¿Podría ser eso también? Puede ser, pero el problema está en que si tú pretendes usar como ejemplo un elemento accidental, que yo estoy de acuerdo con eso, no tienes que olvidar que un elemento accidental es un, como tú lo dices, es un elemento, no es un acto. Tú puedes decir, si yo incorporo un plazo, estoy modificando un efecto del acto. Pero el plazo no es un acto, el plazo es un elemento. Entonces el plazo no te sirve como ejemplo de acto que tenga por objeto modificar, porque, insisto, no es un acto, es un elemento dentro de un acto. ¿Ya? Ok, profesor. Gracias. Y eso que tú estás señalando, insisto, es una confusión bien habitual. Es ahí la importancia, por eso digo, de comprender lo que son los actos. Y esto que estamos nosotros viendo acá como la teoría del acto jurídico es importante por eso. Ya, sigamos con creo que es la número 4 la que nos toca ver ahora. Creo que es la 4, sí. Todo acto jurídico debe generar consecuencias lícitas. Todo acto jurídico debe generar consecuencias lícitas. Esto ya es redundante también de lo que vimos antes. Ya señalamos ya que si las consecuencias no fuesen lícitas, no podríamos hablar de un acto, probablemente estaríamos hablando de un delito. Así que por eso es importante retener aquí. Ya ahí tenemos características generales de los actos jurídicos. Obviamente con el tiempo, a medida que avancemos, probablemente van a ir surgiendo otras también. Ya. Llegamos al último tema de hoy, y que es el tema, no sé si más importante, pero es uno de los más preguntados, y que tiene que ver con la clasificación de los actos jurídicos. Las clasificaciones, porque son varias clasificaciones. No es la primera vez que vamos a clasificar algo, ¿ya? Ustedes saben que el derecho está lleno de clasificaciones. Se clasifican los bienes, las obligaciones, los contratos, los actos, etc. Yo les recomiendo que siempre que ustedes clasifiquen, lo hagan en virtud de algún criterio. No clasifiquen por clasificar. Si les preguntan cómo se clasifican los contratos, no digan, los contratos pueden ser unilaterales y bilaterales, sino que la forma correcta de contestar es, los contratos se clasifican atendiendo a las partes que se obligan en unilaterales y bilaterales. Siempre presentar la clasificación con el criterio que han empleado para clasificar. Y cuando estudien de algún apunte, preocúpense de que si están estudiando clasificaciones, aparezca cuál es el criterio por el cual se clasifica. Ahora, si el criterio no aparece en el apunte, igual
del desarrollo de cada punto de la clasificación, igual uno podría deducir cuál es el criterio, ¿ya? Pero lo ideal es que se sepa ese criterio y que ustedes lo manejen bien. Esa es la forma correcta de presentar una respuesta. Llegamos a un tema que es un poco sensible también. ¿Por qué? Porque cuando yo les digo que vamos a clasificar los actos jurídicos, es porque en esta clase de hoy nos vamos a preocupar de clasificar precisamente los actos jurídicos. Es decir, no vamos a clasificar los contratos. ¿Ya? No vamos a recurrir a las clasificaciones de gratuito y oneroso o conmutativo y aleatorio, porque esas son clasificaciones de contratos. Nos vamos a referir a las clasificaciones que son estrictamente clasificaciones de acto jurídico. Las de contrato las veremos en algún momento más adelante cuando hagamos algún curso de contratos, pero no las vamos a ver acá en el curso de acto jurídico, así que atención con eso. Vamos con la primera clasificación. Les prevengo que ninguna de las clasificaciones que vamos a ver, ninguna está en la ley. No hay ningún artículo que referenciar acá, salvo ejemplos, que uno diga un ejemplo de un acto unilateral es el testamento, y eso lo pueden ver en el artículo 999. Pero que la clasificación como tal aparezca en un artículo, no, porque el código no clasifica actos jurídicos. Primera clasificación, y sin lugar a dudas, la más importante. Aquella que distingue a los actos atendiendo al número de voluntades que intervienen. Número de voluntades. Ese es el criterio acá, número de voluntades. Y encontramos, por lo tanto, los actos jurídicos unilaterales y los actos jurídicos bilaterales. Acto jurídico unilateral y acto jurídico bilateral. El acto jurídico unilateral es aquel en que se manifiesta una sola voluntad. Hay una sola voluntad. Para definirlo correctamente, yo les recomiendo que tomen la definición que dimos antes de acto jurídico y la vayan adecuando. Quedaría de la siguiente forma. Acto jurídico unilateral. Manifestación de una voluntad destinada a producir efectos jurídicos queridos por su autor y que se encuentran reconocidos por el ordenamiento jurídico. Hagan mención, por lo tanto, a una voluntad y hagan mención a la idea de autor. Esto puede ser los actos jurídicos unilaterales. No hay partes, sino que hay autor. Manifestación de una sola voluntad destinada a producir los efectos jurídicos queridos por el autor y que se encuentran reconocidos por el ordenamiento jurídico. Ejemplos de actos jurídicos unilaterales. A ver, yo voy a decir el testamento, porque yo ya dije ese, y así evito que ustedes contesten a coro testamento. ¿Qué otro ejemplo recuerdan de acto jurídico unilateral? Oferta. La oferta, muy bien. ¿Cuál otro? Aceptación. La aceptación, que lo voy a colocar al lado de la oferta, ya para que se entienda que es el acto complementario. ¿Cuál otro? Reconocimiento de un hijo. Reconocimiento de hijo. Bien, entonces voy a colocar acá, porque si no, no me da cabeza. Ya, entonces, los ejemplos eran testamento, lo había colocado yo primero, luego dijeron oferta y aceptación, entendiendo que esa aceptación es la aceptación de la oferta, o sea, estamos hablando de la formación del consentimiento, reconocimiento de hijo. Ya, ¿qué otro ejemplo tienen? La revocación del mandato. La revocación en general, la revocación del mandato, la revocación de la oferta, la revocación del testamento, en general. ¿Algún otro ejemplo?
La condonación, el pago. No, porque la condonación es un acto bilateral. Porque para condonar tiene que estar la voluntad del que condona, pero también tiene que declararse la voluntad del deudor. Él tiene que aceptar que le condonen la deuda. La ocupación, que es un modo de adquirir, también es un ejemplo de acto jurídico unilateral. La ratificación. La renuncia a un derecho. La aceptación y repudiación de una asignación. De una herencia, por ejemplo. Coloco varios ejemplos para que se saquen de encima siempre la idea del testamento, el testamento como si fuese el único ejemplo que hay. Es un buen ejemplo, no lo discuto, pero no es el único. Entonces esto es para que vayan ampliando un poco su horizonte de actos unilaterales. Entonces, el acto jurídico unilateral es aquel donde se manifiesta una sola voluntad. Esta voluntad es manifestada por un sujeto llamado autor, y tenemos los ejemplos que hemos citado a continuación. Los actos jurídicos unilaterales, que son los que estamos analizando en este caso, admiten subdivisiones, se pueden subclasificar. Una subclasificación del acto jurídico unilateral es atendiendo al número de personas que intervienen. Y así encontramos el acto jurídico individual y el colectivo. Acto jurídico individual y acto jurídico colectivo. Esto atendiendo al número de personas. Sigue habiendo una sola voluntad, eso no está cambiando, hay una sola voluntad, pero el número de personas cambia. El acto jurídico individual es aquel donde la única voluntad es manifestada por una persona, que es lo lógico. Cuando uno piensa en una voluntad, uno automáticamente piensa en una persona. El testamento es por un testador, la oferta la hizo un oferente, y así sucesivamente. Pero existen también los actos unilaterales colectivos, o complejos se les puede llamar también, que son aquellos en que la única voluntad es manifestada por dos o más personas. O sea, sigue habiendo una sola voluntad, pero tras esa voluntad hay dos o más personas. Como puede ocurrir, por ejemplo, cuando hay varias personas que hacen una oferta. Imagínense ustedes que Pedro y Juan son dueños de un auto y lo quieren vender. Entonces Pedro y Juan hacen una oferta para vender el auto. Es un acto unilateral porque hay una sola voluntad, la voluntad de vender, pero son dos personas, Pedro y Juan. No todos los actos jurídicos unilaterales pueden ser colectivos. Eso igual uno debe irlo viendo caso a caso, pero por ejemplo el testamento no puede ser colectivo. No pueden llegar a varias personas a testar en un solo acto testamentario. O el reconocimiento de hijo tampoco puede ser colectivo. ¿Ya? Pero sí puede ser colectiva la oferta, puede ser colectiva la aceptación, puede ser colectiva la ocupación, por ejemplo. O sea, no hay ningún inconveniente en que, siendo una sola la voluntad, pueda haber tras ella dos o más personas. Otra subclasificación del acto unilateral, atendiendo a si necesita o no de un destinatario, si el acto necesita que haya un destinatario del acto, están los actos llamados recepticios y no recepticios. Recepticio y no recepticio. Ambos son actos unilaterales. El recepticio, que viene de recepcionar, de recibir. Esto para que entiendan el contexto. El recepticio es aquel acto que necesita que haya un destinatario,
para producir efecto. O sea, el acto no sirve sino en la medida que haya un destinatario para el acto. Como por ejemplo la oferta. Que yo haga una oferta sin que haya un destinatario para esa oferta no tiene sentido. Que yo me pare en la punta de un cerro y grite a los cuatro vientos, ofrezco en venta mi auto, pero la oferta no va dirigida a nadie, esa oferta no tiene jurídicamente hablando ningún sentido. Lo mismo la aceptación. La aceptación también es un acto recepticio porque la aceptación necesita ir dirigida a alguien más. Si yo acepto es porque acepto tu oferta. Yo no puedo aceptar la nada. Eso se llaman actos recepticios. Los no recepticios son los actos que tienen sentido sin necesidad de ir dirigidos a nadie en particular. Donde no importa que haya una parte contraria que tome conocimiento. Por ejemplo, el testamento. Yo puedo testar y yo no necesito que el testamento se complemente por otros. Porque yo puedo testar simplemente para decir que yo quiero que me entierren en la isla Pascua. Ese es un testamento. No necesito que vaya dirigido a otras personas. No tiene sentido solo en la medida que vaya orientado a una persona más. Yo ahí les coloqué como concepto: recepticios son aquellos en que la declaración de voluntad que encierran, para ser eficaz, debe dirigirse a un destinatario determinado. No recepticios son aquellos en que la declaración de voluntad que encierran es eficaz por el simple hecho de su emisión. Eso en cuanto al acto jurídico unilateral. Vamos al otro extremo, al bilateral. El acto jurídico bilateral, también llamado convención, es sinónimo, es lo mismo. No es que haya una relación de género-especie ni que sean parecidos, es lo mismo. Acto jurídico bilateral o convención se caracteriza porque hay dos o más voluntades y porque acá sí podemos hablar de partes. Acá corresponde usar la expresión partes. Si queremos definirlo, el acto jurídico bilateral o convención, les recomiendo que tomemos de nuevo la definición grande de acto jurídico que hemos dado y que la adecuemos. Así entonces quedaría como manifestación de dos o más voluntades destinadas a producir efectos jurídicos queridos por las partes y que se encuentran reconocidos por el ordenamiento jurídico. Manifestación de dos o más voluntades destinadas a producir efectos jurídicos queridos por las partes y que se encuentran reconocidos por el ordenamiento jurídico. Eso como definición de acto jurídico bilateral o convención. Ejemplos. Acá participan ustedes. Ejemplos de actos jurídicos bilaterales o también llamados convenciones. La compraventa. La compraventa. ¿Qué otro ejemplo pueden dar? La permuta. La permuta. O sea, en general, los contratos. Todo contrato sirve como ejemplo. La compraventa es un contrato, la permuta es un contrato, alguien podrá decir el arrendamiento, lo mismo, el mandato, la hipoteca, la promesa, el mutuo, el comodato, el depósito, la transacción, en fin. Además de los contratos, ¿qué otro ejemplo de acto jurídico bilateral podrían dar? El pago. El pago, muy bien. Les recuerdo que los contratos tienen por objeto crear. El pago, cuyo objeto es extinguir. ¿Qué otro ejemplo se puede dar? La condonación. Ahora sí. Ahora sí, la condonación. Voy a colocarla con el nombre más técnico, se llama remisión. También se le puede llamar condonación, pero uno la recuerda más como remisión. ¿Cuál otro? Tradición. La tradición. La tradición, sí. La tradición también.
Yo ya he señalado antes las capitulaciones matrimoniales, también podrían ir acá. Ya, ahí tenemos varios ejemplos. De base está recordarles que las convenciones o actos jurídicos bilaterales, cuando tienen por objeto crear, se llaman contrato. Ahí es donde cabe la idea del contrato. El contrato es una convención que crea derechos y obligaciones. Esa es la figura del contrato. Ya. Dudas en esta primera clasificación, que es la más importante de todas, ahí no hay cuestionamiento. Si están preguntando este tema, esta se les va a preguntar sí o sí. Acá no hay mucho que analizar en eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien quiere consultar algo de esto que estamos viendo? Voy a sacar la foto mientras tanto. Ustedes me dicen si alguien tiene respecto a esto alguna duda. Ya. No hay dudas entonces. Vamos a continuar. Lo que vamos a ver ahora, y que nace un poco de esto que está acá, y que también es una pregunta muy frecuente, es explicar la relación que existe entre acto jurídico, convención y contrato. Tres conceptos que son muy similares, pero que no son iguales. La relación existente entre acto jurídico, convención y contrato. De alguna manera se deduce ya de lo que hemos hablado, pero no está de más explicarla un poquito más ordenada. El acto jurídico es el concepto amplio, porque los actos corresponden a toda declaración de voluntad destinada a crear, modificar, extinguir, etc. El acto es lo más grande, en ese sentido. La convención es un tipo de acto que se caracteriza por ser bilateral. O sea, la convención está dentro de los actos jurídicos. Y el contrato es aquella convención que tiene por objeto crear derechos y obligaciones. Por lo tanto, el contrato está dentro de las convenciones. Hay una relación entonces entre estas tres instituciones de género-especie. El contrato es un tipo de convención, pero hay otras convenciones además del contrato. Por ejemplo, el pago es una convención, pero no es contrato. La tradición es una convención, pero no es contrato. La convención es un tipo de acto jurídico, pero hay también otros actos jurídicos que no son convenciones, particularmente los actos jurídicos unilaterales. Por ejemplo, el testamento, la oferta o el reconocimiento de un hijo. Esto es bien importante porque en examen se suele preguntar y se le suele pedir al alumno que explique la relación que existe entre estas tres instituciones. Y no es raro escuchar que el alumno se complique o, peor todavía, piense que son lo mismo, el acto jurídico, la convención y el contrato, lo cual, para efectos de examen como tal, puede resultar bien fatal. Así que por eso esto hay que entenderlo. ¿Dudas en esto? Porque ahora sí, con esto dejamos esta clasificación y nos vamos a las otras clasificaciones que son más cortitas, son menos importantes, pero que igual hay que verlas. Se parece al logo de Sauri, lo que acabamos de hacer. Ahí va la cosa. ¿Preguntas, dudas sobre esto? Todo claro, profesor. Seguimos entonces. Segunda clasificación de actos jurídicos, porque todo esto que hemos visto era recién la primera clasificación. Siempre usando el criterio, atendiendo al contenido del acto. Atendiendo al contenido del acto. Tenemos los actos patrimoniales y los actos
extrapatrimoniales. Actos patrimoniales y actos extrapatrimoniales. Los actos patrimoniales son aquellos cuya principal finalidad es de carácter pecuniario, de carácter económico. O sea, la principal finalidad de estos actos tienen que ver con el dinero, para decirlo vulgarmente. Todo lo que es lo patrimonial. El derecho civil, ustedes saben, tiene una carga muy grande de carácter patrimonial. En esto encontramos actos como la compraventa, el pago, la tradición, el testamento, el arriendo, la hipoteca, las capitulaciones matrimoniales, entre otros. Por el contrario, los actos extrapatrimoniales son aquellos cuya principal finalidad no es económica. Su principal finalidad no es económica, donde encontramos generalmente actos vinculados al área de familia, matrimonio, acuerdo de unión civil, adopción, entre otros. Les hago presente que hay actos de familia que sí son patrimoniales, como por ejemplo las capitulaciones matrimoniales. Por lo tanto, no es tan fácil de llegar y hacer esta distinción en actos patrimoniales y actos de familia, como lo hacen algunos apuntes. Eso no está bien realmente, porque no es que el acto patrimonial y el acto de familia se contrapongan, porque hay actos de familia que sí son patrimoniales. Por eso es que hoy por hoy la clasificación se hace actos patrimoniales, actos extrapatrimoniales. Lo que sí estamos de acuerdo es que todos los actos que son extrapatrimoniales están dentro del área del derecho de familia. Eso sí. Ahora, los actos patrimoniales, de acuerdo a su efecto, se dividen en dos. Hay dos tipos de acto patrimonial, atendiendo a su efecto. Están los actos de administración, y los actos de disposición. Actos de administración y actos de disposición. Los actos de administración son aquellos actos que una persona ejecuta sobre patrimonios ajenos. Es tan simple como eso. Un acto de administración es un acto que una persona ejecuta sobre un patrimonio ajeno. Por ejemplo, los actos que ejecuta el mandante respecto al patrimonio del mandatario. O sea, al revés, perdón, que ejecuta el mandatario respecto al patrimonio del mandante. Los actos que ejecuta el padre o la madre respecto al patrimonio del hijo son actos de administración. Los actos de disposición son los actos que una persona ejecuta sobre patrimonio propio. Cuando yo vendo mi auto es un acto de disposición. Si el patrimonio es patrimonio propio, acto de disposición. Si el patrimonio es el patrimonio de otro, acto de administración. Es tan sencillo como suena, ¿ya? No tienen necesidad de complicarse con otros tipos de conceptos ni ideas que de repente aparecen por ahí bastante enredadas, y yo digo, ¿para qué enredar algo que en sí es bastante más sencillo? Tercera clasificación. Atendiendo a cómo el acto se perfecciona, están los actos formales y los actos no formales. Recuerden que no estamos clasificando contratos, estamos clasificando actos. Actos formales, actos no formales. Los actos formales son aquellos que se van a perfeccionar cumpliendo algún requisito externo.
se perfeccionan a través del cumplimiento de un requisito externo. Este requisito externo puede ser una escrituración, testigos, la entrega de una cosa. Si estuviésemos pensando en contratos, acá en esta categoría estarían los contratos solemnes y los contratos reales. Se llaman actos formales porque en el fondo no basta solo con la voluntad, sino que debe haber una manifestación objetiva externa. Hay un requisito externo que la ley pide. Ejemplos: el testamento, que requiere constar por escrito; la compraventa de inmuebles, que requiere escritura pública; el comodato, que requiere la entrega de una cosa; el matrimonio, que requiere la presencia de testigos, entre otros. Los actos no formales son aquellos en los que basta con la declaración de voluntad, donde no se necesita que haya un requisito externo para que el acto nazca. Si fuesen contratos, aquí estarían los contratos consensuales. Ejemplos de actos no formales: la oferta, la compraventa de un bien mueble, la aceptación de la oferta, entre otros ejemplos. ¿Está claro esto? ¿Hay dudas hasta acá? Porque nos quedan poquitas clasificaciones. Nos quedan 2 clasificaciones más. Pero de los que hemos visto, de los formales y no formales, patrimoniales y extrapatrimoniales, ¿alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que decir? Rosana quiere preguntar algo, que la vi que activó su micrófono. No, está claro, profesor. Ya. Bien, Rodrigo, lo voy a activar su micrófono también. Sí, es que esta clasificación por lo menos no la tenía dentro de mi registro. Ya, bien. Sí, o sea, es que generalmente acto jurídico uno lo ve con la clasificación de los contratos, pero Sí, así generalmente se ve así, por eso yo estoy tratando de no verla así. Quiero que conozcan de clasificaciones. hecho, es más integral la forma que lo está revisando. Claro, que son clasificaciones de actos jurídicos. Las de contratos las veremos cuando haya que ver contratos. Ya. Cuarta, creo que es la cuarta. Cuarta clasificación, sí, cuarta clasificación, atendiendo a si tienen o no tienen causa. Esta es una clasificación un poquito más compleja. Yo ahora la voy a enunciar nada más, porque tenemos una clase que es sobre la causa, donde esto va a tener más sentido, ¿ya? Así que para que hoy día, al menos en esta clasificación, si no logran captar la cabalidad, no es tan grave todavía. Ya veremos la causa y admito que esta clasificación en particular, sin haber visto bien la causa y sin entender bien la causa, esta clasificación como que no tiene mucho sentido. Uno se la memoriza, claro, pero no la logra entender. No pretendo que la entendamos hoy, porque como les digo, dentro del programa del curso, ustedes tienen que haberlo visto, hay una clase, no me acuerdo cuál, las 5, las 6 probablemente, donde vamos a ver la teoría de la causa. En todo caso, esta cuarta clasificación es atendiendo a si el acto tiene o no tiene causa. Si tiene o no tiene causa. Fíjense lo que estamos diciendo, o sea, con esto ustedes ya tienen que empezar a construir en su mente la idea de que no todos los actos van a tener causa. Y esta noción que uno tiene tan arraigada de que la causa es un requisito de existencia de los actos jurídicos, o sea, no puede haber actos si no hay causa, de a poco se ha empezado a derrumbar en la historia jurídica no solamente chilena, sino que mundial. Y se reconoce que pueden haber actos sin que haya causa realmente. De todas maneras, en esta clasificación tenemos los actos causados y los actos abstractos. Los causados son aquellos actos que sí tienen causa. Para una o para ambas partes hay causa. Los actos abstractos son aquellos que no tienen causa. Yo sé que, insisto, cuesta comprenderlo ahora, por eso de momento lo voy a enunciar nada más. Un acto causado es la compraventa, porque la compraventa siempre tiene causa, siempre. Igual que la permuta, igual que el mandato. Un acto abstracto sería, por ejemplo, girar
una letra de cambio. Ese es un acto abstracto. En general, los actos abstractos tienen mucha cercanía con todo lo que son los títulos de crédito. Pero como les digo en su momento, cuando ya hayamos visto la teoría de la causa y la entendamos un poco más, podremos darle un poco más de comprensión a esta clasificación que yo la nombro ahora para tenerla en la clasificación, pero que el contenido duro lo veremos más adelante. Quinta y última clasificación, de las que vamos a ver nosotros. Obviamente en apuntes o en libros ustedes pueden encontrar otras también. Una muy sencilla y es para terminar ya con algo facilito, atendiendo a si requieren o no la muerte de una persona para producir efectos. Si se requiere o no la muerte de una persona para producir efectos, tenemos los actos por acto entre vivos, que obviamente son aquellos que no requieren la muerte de nadie para producir efectos, y son por lo demás la regla generalísima, la compraventa, el arrendamiento, el pago, la tradición, el matrimonio, el reconocimiento de un hijo, el acuerdo de unión civil, etcétera, etcétera. Son actos que no se basan, no necesitan que alguien muera para producir efectos. Por otro lado, tenemos los actos por causa de muerte, o llamados también mortis causa. No se llaman entre muertos, ¿ya? Porque como los anteriores eran por acto entre vivos, nos falta uno que dice por acto entre muertos. No, por causa de muerte o mortis causa, que son obviamente actos que sí requieren la muerte de una persona para producir efectos. Por ejemplo, el testamento o el albaceazgo. Ahí tienen otro ejemplo, que no lo digan porque la idea no es que les pregunten quiénes son los albaceas, porque eso no es un tema que uno suele preparar para examen de grado, pero es otro ejemplo para que no tengan al testamento como ejemplo único. Pero desde luego el testamento es el gran ejemplo acá, de un acto que es mortis causa. Pero no es el único, por eso les cito también el albaceazgo. Algunos citan también los seguros de vida, porque justamente giran sobre la idea de que alguien muera para producir una parte importante de sus efectos. Está bien, pueden citarlo también. Bien, con esto ponemos término entonces al contenido de la clase de hoy. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos grabando todavía? ¿Alguien tiene algo que decir de la clase? Ya voy a cortar ahí la grabación y ahí podemos conversar un par de cositas más. Pero de lo que tiene que ver con lo meramente académico, ¿dudas, preguntas, algún comentario? ¿No? ¿Estamos ok entonces? Ya.